50 años se han cumplido de la publicación de la carta Un seminario nuevo y libre del cardenal don Marcelo González Martín. Y por ello en este año sacerdotal hemos querido descubrir y acercarles qué supuso la publicación de este importante documento para la vida de nuestros seminarios y en general para la vida de la Archidiócesis de Toledo. Bienvenidos. Don Santiago, se han cumplido 50 años de la Carta Un seminario nuevo y libre. En septiembre de este año, 1973, era cuando se publicaba. Y bueno, hemos querido acercarnos hasta el archivo de don Marcelo para preguntarle que nos cuente, porque apenas llevaba 2 años don Marcelo aquí como cardenal de Toledo y ya había hecho una visita pastoral al seminario mayor. ¿Por qué? Bueno, esto requiere una pequeña historia. Don Marcelo, antes de ser ordenado sacerdote, incluso el arzobispo de Valladolid, a cuya diócesis pertenecía, no le dejó seguir para terminar la tesis doctoral, que ya la tenía empezada a los 22 años, y hubiera terminado a los 23 años doctor en teología. Recién terminada la guerra, pues al arzobispo le dijo que ya lo haría más adelante. Y le encargó que fuera superior y profesor de primero de latín del seminario. Así que empezó siendo profesor de latín, de castellano, de matemáticas, de geografía, todas las asignaturas de bachillerato. Después fue profesor de tercero de latín. Desde el principio, pues prefecto de estudios del seminario menor, 20 años. O sea que estuvo desde el principio dedicado totalmente al seminario en Valladolid. Conocía perfectamente el seminario, tenía otros ministerios de apostolado social, de profesor en la universidad, de predicación continua, bien, pero sobre el seminario tenía que ir todos los días de profesor de distintas asignaturas. Terminó siendo primero profesor de teología dogmática, de las más importantes, la más importante de la carrera, y al final catedrático con oposición de teología fundamental, en que era la disciplina sobre la Iglesia y sobre la revelación. Los dos puntos que se trataron de una manera profundamente en el concilio, lo mismo que lo de los seminarios. Fue a Astorga y el primer encargo que le hizo el nuncio de entonces, Monseñor Antoniti, fue que terminara el seminario menor de La Bañeza, que llevaba varios años en obras. Se lo encargó en marzo, en octubre ya estaba abierto y llegó a tener 600 seminaristas menores y unos 150, 180 mayores que había en el seminario mayor. Totalmente dedicado al seminario, pero sí, volcado. Después, cuando ya iba a empezar pues, toda la pujanza del seminario de su obra, le destinan a Barcelona. El nuncio le vuelve a decir que aunque va de arzobispo coadjutor, desde el principio tiene que encargarse del seminario, porque el seminario de Barcelona tiene una crisis tremenda. Ahí en 5 años había habido 4 rectores que se habían quedado agotados física y psíquicamente. Entonces organizó unos estudios con 50 y tantos sacerdotes de distintas tendencias y hicieron unos documentos que fueron considerados como modélicos en Roma.
Eso después se vino abajo por la política y después se han pagado las consecuencias. Viene a Toledo y le dicen que también hay problema en el seminario, que algunos profesores han dimitido, que algún profesor no le admiten a los seminaristas, que hay un revuelo y un malestar muy profundo en la diócesis y en el seminario. Confusión, dice en su carta pastoral, mucha confusión. Exactamente, había confusión. Pues la confusión, voy a contar un detalle, si piense dos. A los pocos días de estar aquí pues a los 8 o 10 días de estar aquí en la diócesis, convocó a todos los sacerdotes de Toledo y de los arciprestazgos limítrofes porque quería darles un retiro en la capilla del seminario. Y allí había pues muchos sacerdotes, había 100 y pico sacerdotes, pero a la puerta del seminario le estaba esperando el rector entonces. Se llamaba don Luis, no recuerdo cómo se apellidaba, era operario diocesano. Yo iba al lado de don Marcelo, íbamos juntos, íbamos andando. Mire, señor arzobispo, los seminaristas están en asamblea y dicen que cuando termine de hablar a los sacerdotes que pase por el aula en que están reunidos porque quieren hacerle unas preguntas, porque quieren saber cómo piensa usted sobre algunos puntos determinados. Reunidos en asamblea y me quieren preguntar a mí sobre qué pienso. Es que algunos dicen que la homilía del otro día, de su entrada, que querían que les explicara a usted cosas que ellos no ven claro. Y bueno, pues lo van a ver claro perfectamente y van a saber cómo pienso y les voy a dar la respuesta en el acto. Haga el favor de decirles que en este momento que se disuelvan y que vaya uno a estudiar, cada uno a estudiar a su habitación. Cuando yo termine de hablar a los sacerdotes, si no están en su habitación, esta noche se cierra el seminario y quedan todos expulsados. Ellos quieren saber cómo pienso yo, ya se lo digo. El que quiere saber cómo piensan ellos, soy yo. Y les voy a ir llamando uno por uno a ver qué es lo que piensan. Bueno, y así fue. Eran 17. Y ahí comienza esa visita pastoral de la que habla, ¿no? Bueno, y anunció ya a los sacerdotes, me ha ocurrido esto a la entrada del seminario. Desde este momento declaro mi visita pastoral al seminario con todas las características propias de una visita pastoral. Iré hablando personalmente con cada uno de los superiores, formadores, con cada uno de los profesores, con cada uno de los seminaristas. Supongo que todos estarán aquí actuando libremente y yo hablaré con todos y querré saber cómo piensan todos sobre ciertos puntos. ¿Y consultó a todos? Bueno, así fue, uno por uno. Salieron cosas muy peregrinas, cosas porque no tenemos tiempo, les podría explicar. Pero esto, entonces, cuando terminó de hablar, todos los seminaristas se habían estado cada uno en su sitio. Después les llamó de uno por uno. Unos estaban externos, otros medio pensionistas, otros habían ido a estudiar a Madrid, Derecho y no sé si uno Medicina. Bueno, total que fue y ya les fue diciendo las normas que tenían que seguir. Durante ese curso, sí empieza el seminario y a los pocos meses apareció por aquí un sacerdote mexicano, el padre Enrique Amezcua, que había leído en el Observatorio Romano la homilía de don Marcelo. Dijo, mire, estoy queriendo formar un grupo de sacerdotes y he leído su homilía y estoy encantado con lo que usted ha dicho. Quiero mandarles aquí a estudiar. Y son el grupo de operarios de Reino de Cristo que están en Olías. Vinieron 7 y a continuación, poco después, vinieron otros 5. Son los primeros. Y algún sacerdote, algún seminarista de fuera de la diócesis vino ya también ese curso, al curso siguiente. Bueno, y así empezó. Entonces, durante todo ese curso, le hacen cardenal. En Roma, pues consulta en la congregación de seminarios, en la congregación del clero, todas las cosas más vigentes que había entonces, porque se discutía incluso la identidad sacerdotal, si era necesario o no necesario los sacerdotes. Y algunos decían, no, si este seminario es un seminario clerical,
no piensa en los seglares, y solo está pensando formar curas sin saber para qué. Y don Marcelo en el concilio había tenido una intervención diciendo que efectivamente había sido conciliario de los hombres de Acción Católica 18 años en Valladolid. Así que sabía muy bien lo que eran los movimientos de Acción Católica. Había sido conciliario de Cáritas diocesana, que no se llamaba, al principio no se llamaba Cáritas, se llamaba Secretaría Diocesana de Caridad. Entonces se formó Cáritas Nacional, derivada de la Cáritas Internacional. Toda esa evolución lo había vivido él. Y la argumentación de él, efectivamente, hay que formar bien a los seglares, pero para eso se necesitan sacerdotes. Y para que los sacerdotes puedan formar bien a los seglares, los sacerdotes tienen que estar bien formados. ¿Cómo tienen que estar bien formados? De acuerdo con las normas de la Santa Sede, de acuerdo con lo que ha dicho el concilio y de acuerdo con lo que vaya diciendo el Papa y las congregaciones romanas en cada momento. Y así empezó. Y lo dijo claramente, y habló a los seminaristas, y les dijo, mirad, vosotros estáis aquí libremente. El que no esté libre, no esté libre por su voluntad, ahora mismo que ya sabe dónde tiene la puerta. Aquí no se puede estar a la fuerza. Así que ya sabéis, si estáis libres es para aceptar las normas que rigen el seminario. Las normas, de manera inmediata, las voy a poner yo. Y me responsabilizo de ellas. Y las normas que doy están apoyadas en el concilio, en los documentos de la Santa Sede y en lo que va diciendo el Papa. Y esta es la norma. Y a lo mejor alguno no está conforme con esto. Pues ya saben dónde está la Nunciatura y dónde está el Vaticano, que me denuncian. Pero aquí el que manda soy yo. Y no por voluntad propia, sino porque quiero escuchar a todos y después daré mis normas. Y así empezó. Director del Centro Universitario de Toledo, no existía la universidad, fue a decirle que como el seminario tenía tan pocas vocaciones y decían que se iba a cerrar, a pedirle que lo cediera para centro universitario y así prestaría un gran servicio social a Toledo. Y don Marcelo, que escuchaba mucho, pero que había cosas que si le rechinaban te daba un corte seco. Le dijo, basta, no siga, sí, no siga. Lo se quedó cortado. No me siga diciendo eso, que eso para mí es una ofensa, decir que voy a cerrar el seminario. Antes de cerrar el seminario me verán muerto por cualquier cuneta porque me reventaba a predicar y a decir que hay que llenar el seminario. Precisamente para prestar una función social que ninguna otra institución puede hacer, que es la de fomentar la vida del espíritu. Yo he sido profesor de la universidad en Valladolid, 15 años. Sé lo que son los estudios universitarios, sé lo que son los catedráticos de universidad, sé lo que dan de sí. Y ahora soy obispo y le digo que el seminario de Toledo, mientras yo viva, no se cierra. Así que no me vuelva a mentar esto. Seguimos tan amigos y vamos a hablar de otra cosa. ¿Qué tal va el centro universitario? No sois inmaduros, jóvenes. Os ha tocado vivir un periodo en la Iglesia bastante turbado y sabéis bien lo que hacéis. Incluso en el seminario habéis vivido las crisis por las que esta institución ha tenido que pasar. De manera que ya nada es nuevo para vosotros. Ni la polémica, ni las discusiones encontradas, ni los afanes diversos, muchas veces bien intencionados, otras no tanto, para encontrar caminos de una realización más fecunda. Vosotros sabéis lo que hacéis, y sabiéndolo habéis elegido, y sin quererlo vosotros ni buscarlo, en presencia de una gran parte del pueblo cristiano, nutrido por esta juventud de manera particular, hacéis hoy esta afirmación: queremos ser ministros del Señor.
empezó, así se publica esta carta en el 73, con un ideario, un nuevo plan de estudios, también un reglamento de régimen interno, normas de vida académica y bueno, pues digamos que empezó una nueva andadura el Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo. En su carta pastoral el cardenal don Marcelo decía que el sacerdote no nace, que el sacerdote se hace. Se hace, claro, tiene una vocación. Aquí en estos ejercicios espirituales se dice algo de eso. Pero sobre todo, quiero que no dejes en cuenta una cosa. ¿Por qué pone seminario nuevo y libre? En muchos seminarios se ponía seminario conciliar o seminario metropolitano. Pues sí, va a ser seminario conciliar, pero seminario nuevo, de acuerdo con estas normas del concilio, de las congregaciones. Según la novedad del Concilio Vaticano II. Exactamente. El espíritu de una formación de cara a la Iglesia y al mundo. Aquí dice algo muy interesante don Marcelo cuando apunta que hay que formar a los sacerdotes para lo nuevo, pero no darles lo nuevo. Lo nuevo ya lo ven. Entonces, a ver con quién tenemos que enfrentarnos. Yo formo sacerdotes para que se encuentren en el mundo como es, con dificultades. Como yo estoy formando toreros que se van a encontrar con miuras, pues que sepan cómo tienen que torearles, que sepan cómo tienen que tratarles, que sepan cómo, con la delicadeza, pero al mismo tiempo con la firmeza y la seguridad con que tienen que hablar de las cosas de Dios y de la Iglesia. Nuevo y libre, si has leído, sí. Libre de las presiones externas, que había unas presiones precipitados, decía, de afán de imitación y mimetismo. Exactamente. Incluso había ocurrido ya eso en el seminario de Barcelona, que el proyecto se vino abajo por presiones externas de la política. Toda esta política y ahora se fraguó entonces, o se manifestó entonces ya. Y pues repercutió en el seminario y echó abajo todo el proyecto y se deshizo, y se vinieron abajo las vocaciones de una manera estrepitosa. Pues dijo, aquí yo no permito que para ir al seminario, porque salían los seminaristas, cada uno escogía, pues voy a ir a formarme con este sacerdote, el otro me voy con el otro, pero no. Aquí los que van a formar a los seminaristas son los en el seminario. Los sacerdotes que quieran ir allí tienen que pedir permiso al rector para avalar o querer hacer con los seminaristas. No podrán salir ahí cada uno que quiera, voy a un sitio, voy a otro, voy a la parroquia, o no voy a la parroquia, voy al cine. No, unas normas concretas, ser libre de presiones externas. Y por eso, seminario nuevo, según el Concilio Vaticano II, y libre de presiones externas, que aquí se enseña lo que dice la Iglesia, el Concilio, el Papa y las congregaciones. Y lo que vaya saliendo, abiertos a todos, pero dentro de esa norma. Y como sois libres, si estáis libres, el que quiera, que se quede, y el que no, que se vaya. Sí, eso más, porque aquí hay que obrar con libertad, pero con claridad. Después, algunos, sobre todo en Roma, le preguntan, ¿qué ha hecho usted para tener tantos seminaristas? Pues hablarles claramente, decirles cuál es el sacerdocio, cuál es la formación de los seminaristas, y decirles con toda claridad que el que quiera aceptarlo, que entre, y el que no. Les recuerdo que les dijo una cosa. Aquí en el Seminario de Toledo, desde este momento, va a ser muy fácil salir, pero muy difícil entrar. Para entrar tenéis que aceptar esto. La doctrina de la Iglesia en su totalidad, el Concilio Vaticano en su totalidad, y atentos siempre a lo que vayan diciendo las congregaciones romanas y sobre todo al magisterio del Papa. Lo que vaya diciendo cada semana hay que tenerlo muy en cuenta, y puso una cátedra para que se estudiara el Concilio Vaticano II y los documentos del Papa y las catequesis del Papa de cada semana. Esa es la norma de actuación aquí. El que quiera seguirlo, aquí lo tiene. El que no quiera seguirlo, que busque otro camino. No se comprende ni puede comprenderse por qué, y vengo diciéndolo ya repetidas veces, en este momento en que el Concilio Vaticano II ha hablado de la Virgen más y mejor que ningún concilio y que ningún documento pontificio de toda la historia de la Iglesia, no se comprende que hoy pueda haber ciertos silencios en relación con estos dogmas de nuestra fe y con estas exigencias de nuestra piedad.
esta carta pastoral, un seminario nuevo y libre, expone en la página 4, me parece, la situación en la que se encuentra el seminario cuando llega. Habla de 28 seminaristas, ¿puede ser? 28 dice. 28 seminaristas, me parece. Bueno, mira, internos había 17. Había otros que estaban sí, en otros seminarios. Eso es. Y entonces uno saber con qué permiso se habían ido a otros seminarios. Y uno se ido con todos los permisos. Otros dijeron que iban a estudiar carreras civiles, pero que querían seguir siendo seminaristas para no ir a la mili, porque querían conocer el mundo. Cuando se llamó don Marcelo, les dijo, no, tenéis que venir internos. Y dices que quiero conocer el mundo. Muy bien, pues vienes aquí a las vacaciones. No, es que yo quiero conocerle más intensamente, porque claro, yo hay que conocer el mundo y además, mire, es que si salgo, pues tengo que ir a la mili. Pues mira, vas a la mili y conoces mejor el mundo. Así es como le vas a conocer, desde ese momento fuera del seminario. A la mili conoces el mundo. Si quieres hacer una carrera, la haces civil, yo no te lo niego. Cuando termines, que dices que quieres volver al seminario, me lo dices. Vuelves interno al seminario y adelante. O sea que las cosas eran claras y de frente, no valía de cosas raras, de frente. Y luego, después de la publicación, ¿cómo fue la relación o en qué medida pues, se ocupó don Marcelo del seminario? Porque no es una carta que se escribe y se olvida y queda ahí en el olvido. Hemos recogido algunos de los escritos de su puño y letra en los que bueno, pues él personalmente se ocupaba también de dar ejercicios a sacerdotes y de recordar de alguna manera todo lo que luego explica. Y de venir a hablar a los seminaristas, a los del seminario mayor, a los del seminario menor, por cursos después a los que eran mayores, después a los que estaban terminando el bachillerato, a los pequeños. Cuando se ordenaban, llamaba a todos uno por uno, pero después les hablaba a todos juntos. O sea que estuvo con una relación continua con todos los seminaristas desde todo el tiempo que estuvo, siendo después cuando había en mayor, me parece que llegaron a ser 160 y tantos o 170, pues que ya no cabían, estuvieron así que ocupar hasta las buhardillas y todo, pues conociendo a todos y teniendo una relación escrita de cómo era cada uno. Pero relación de lo que decían los superiores, los profesores de ellos, y después lo que él había hablado con ellos en conversaciones. O sea que el interés de don Marcelo por el seminario, por los seminaristas y por los sacerdotes, podemos decir en general, pues fue una constante. Fue total, hasta yo te digo, desde la semana siguiente de venir hasta que cesó, continuamente. Pero de los seminaristas pensando siempre en que primero que se formaran humanamente, que se formaran después, con piedad, formación humana completa, pues formación intelectual lo más mejor que pudo, trayendo con profesores de la diócesis, profesores de fuera, después preparando para que se hiciera el bachillerato, que después se acabó convirtiendo en facultad de teología. Entonces, todo es perfecto. Pero siempre pensando en ser sacerdotes para el mundo, para encontrarse con dificultades y para formar a los seglares lo mejor posible de acuerdo con las normas de la Iglesia. Don Juan Pedro, para hablar de esta carta pastoral que publica don Marcelo en el 73, pues hemos querido contar con algunos de los testigos directos, o protagonistas, mejor dicho, directos, como eran los seminaristas de aquel momento. Usted estaba en el seminario, sitúenos, ¿en qué curso? ¿Formaba parte de ese grupo de 17? Cuéntenos. Bueno, es volver otra vez desde hace muchísimos años ya, porque como puedes imaginar, pues aquello fue
pues muy especial y muy, porque nos ha tocado vivir, pues, o nos tocó vivir de una manera directa, pues todo el proceso de cambio que se dio en el seminario a raíz del Concilio Vaticano II. Entonces, incluso en las sesiones del concilio, antes en el seminario menor, pues claro, nos contaban qué era, me acuerdo del obispo Granados, Monseñor Granados, pues que era obispo auxiliar, nos contaba qué es lo que se había hecho. Nosotros pequeños no conocíamos, pues todavía no sabíamos distinguir lo que significaba. Sin embargo, cuando pasamos al mayor, con toda la serie de cambios, ya estaba en ejecución lo que era, pues digamos, los cambios que, según decía todo el mundo, eran los cambios del concilio y de que el concilio había dicho. Realmente fue un ambiente, unos años muy especiales cuando llega don Marcelo aquí, que inmediatamente, bueno, pues en el 72 él llega aquí. Nosotros estábamos empezando la teología en esos momentos, habíamos estado en el mayor ya durante varios años, y se había llegado el seminario pues a una expresión mínima, de tal forma que nos habíamos quedado unos 17 en todo el seminario, con lo cual eso era una pobreza grandísima después de las riquezas que nosotros habíamos tenido. En el menor, nosotros, en nuestro curso éramos 100 solamente en un curso. En un curso nada más. En un curso. Claro, fueron disminuyendo y al final nos quedamos 2. El 2 del curso, que eran los que estábamos ya en esta época de que llega don Marcelo. La llegada de don Marcelo pues supuso un cambio brutal, ¿no? Brutal porque realmente él retomó. ¿Qué ambiente había? Pues era un ambiente, yo creo que propio de la época. La época, yo creo que mal interpretación. Él habla de confusión. ¿Cómo era la confusión Eso dentro del seminario? ¿Cómo la vivían los seminaristas? Bueno, pues porque lógicamente se quería o se decía que se aplicaban las innovaciones del Concilio Vaticano II, de la Tanto Cius, que era el que había salido en 1965, y entonces se interpretaba a su manera. Y entonces, pues unos pensaban pues que el seminario, pues los seminaristas tenían que estar fuera y no dentro, tenían que vivir en pisos, y de hecho había algunos que vivían en pisos, vivían fuera, viviendo pues una experiencia distinta, acudían allí como a clases. Las clases pues tenían que estar más o menos consensuadas, la oración pues se vivía pues de confusión, pues era a base de, bueno, pues sí, la misa, pero había todos los días, pero con libertad. Con libertad, ¿no? El que quería bajaba, el que no quería bajaba, y bueno, pues se vivía en este ambiente un poco de asambleario, ¿no? Que decíamos antes. Sí. Bueno, pues en el sentido de que, bueno, pues todo se decidía, nos reuníamos, se reunían los que ya querían, bueno, pues vivir y seguir con estos mismos caminos, incluso, pero yo creo que no se tenía conciencia, porque no se veía claro, ¿no?, de lo que se quería llegar. O sea, no tenían clara la meta, el horizonte no. Yo creo que no, era un sacerdocio distinto, de otra manera, que como se había preparado anteriormente, y entonces pues había que buscar, y se iban buscando caminos. Yo creo que no había esa mala intención, sino simplemente pues una mala interpretación de algo que realmente necesitaba, ¿no? Se necesitaba. Y entonces es cuando llega don Marcelo y digamos, da un cambio radical, porque él pues desde el principio pues sintió pues ese deseo de que el seminario funcionase en condiciones, con unos objetivos claros. Pero él no se lanzó, es curioso, no se lanzó inmediatamente, sino que antes quiso... Hizo como una especie de visita pastoral, sí, ¿no? Una especie de visita y hablar con todos y cada uno, profesores, superiores, alumnos, los pocos que éramos, pues nos hizo estar en esa, no solo reuniones, porque a veces teníamos reunión común, sí, ¿no?
y nos hablaba él de lo que él pensaba, pero luego a cada uno nos mandó o nos dijo que en la entrevista que tuviésemos con él para hablar del seminario y de lo que él pensaba y de lo que nosotros pensábamos, que le llevásemos por escrito cuáles eran nuestras propuestas de lo que debía ser el seminario. Y yo recuerdo perfectamente que... ¿Cuál fue la suya? Sí, bueno, sí se puede decir, porque además no digo que don Marcelo tomase esos puntos de mí porque es algo, pero sí que los tuvo en cuenta, porque realmente en la pastoral aparecen esos 3 puntos fundamentales que debía tener la vida del seminario: una vida espiritual seria, en el cual pues la oración tuviese lugar preponderante, pues, normal, una vida de estudio profunda y que realmente tuviésemos un hábito de estudio y un estudio continuado y serio, y un inicio de pastoral en el cual que el sacerdote, pues, o sea, el seminarista ya pudiese estar en contacto con esa pastoral a la cual él, porque realmente el sacerdote no es un monje, y entonces tenía que ya vivir en la pastoral en la medida progresivamente que se fuese creciendo él para formarse como eso. Y eso luego lo reflejó él en la segunda parte, cuando él habla de cómo debe ser el seminario, va tocando una serie de puntos, y habla de la vida espiritual, habla de la oración, habla de la vida pastoral que tiene que iniciarse, y luego todo eso dentro del seminario, o sea, dentro de un ambiente de hogar, de familia, porque entonces parecía aquello una pensión. Y cuando llegamos era una pensión, el que ibas, venías y nada más. ¿Eso fue una de las primeras cosas que cambió? ¿Usted que lo vivió como Sí, seminarista? por supuesto. Por supuesto, él dio la orden inmediatamente que todos tenían que vivir en el seminario, y a los superiores pues les formó de eso, que tener unos horarios serios, unos horarios concretos en los cuales se garantizase la oración, se garantizase y se obligase, porque una de las cosas es la obediencia para hacer aquello que estaba establecido, que las clases fuesen no asamblearias, sino en el sentido de profundidad, de meterse en las materias que estaban establecidas, y luego después pues la vida pastoral, el ir progresivamente pues llevando a las parroquias, a distintos lugares, a los enfermos, etcétera, pues para que fuésemos conociendo a todo ello. Y eso se empezó a llevar a la práctica. Yo creo que eso fue una de las tareas más hermosas, además, que se notó rápidamente. Y de los aciertos, ¿no? Porque de luego enseguida... Yo creo que, siendo sincero, lo que don Marcelo hizo fue interpretar bien las Tatantocios, que es sobre la formación de los seminaristas o de la formación para el sacerdocio. Y él lo interpreta, el que había sido padre conciliar, sabe muy bien por dónde debe ser el camino, y entonces lo lanza y lo distribuye. Y por ahí es por donde empieza pues toda esa formación. Y cambió realmente, notamos rápidamente el cambio. Novedad en toda España, porque ese ambiente que teníamos en Toledo... ¿Era único en ese momento? No, era en toda España igual. Entonces, cuando don Marcelo publica la pastoral, pues el cambio empieza en Toledo. Claro, eso me refería. El único. El único. Entonces, claro. O sea, de un seminario que está a punto de cerrar don Juan Pedro, a un seminario que empieza a crecer inmediatamente, también por los buenos haceres de don Marcelo, empezar a buscar, no gente, sino a buscar que pudiesen participar en el seminario de cualquier parte. Entonces, mucha gente que estaba deseosa de que hubiese una formación de una manera clara, pues empezaron a venir de otros lugares, y aquí pues se fueron consolidando poquito a poco de todo ello en torno a nuestro obispo. ¿Qué pasa? Que bueno, pues la reacción de otras diócesis, pues nosotros notábamos que nos miraban quizá con unos ojos
pues distintos, no demasiado afables, ¿no? Por decirlo de una manera. Nos decían que si éramos pues demasiado conservadores, que don Marcelo había hecho una pastoral muy, muy conservadora, y entonces nos miraban de esa manera. Cuando en realidad no era así. O sea, realmente incluso en el título él pone un seminario nuevo y libre. Es un seminario en el cual adaptado a las necesidades de hoy, de nuestro tiempo, y por tanto pues yo creo que fue en ese sentido fenomenal, ¿no? Don Juan Pedro, ¿el cardenal don Marcelo publica esta carta pastoral y ya no vuelve a pisar el seminario? ¿O cómo fue su compromiso y su inquietud, su preocupación por el seminario? Porque creo, nos ha contado don Santiago, pues que era una de, bueno, pues de sus grandes claves, ¿no?, a lo largo de su... No cabe duda de que el corazón lo tenía en el centro, o sea, el seminario era en el corazón de su pastoral y de su... Él lo quería muchísimo, o sea, que realmente él quería que el sacerdocio, que la renovación en la Iglesia vendría a través del seminario, de los sacerdotes que se fuesen formando en el seminario según estaba establecido. Delicadeza en todo lo que signifique el culto litúrgico. Espero en la predicación de la palabra de Dios. Inmensa caridad fraterna. Búsqueda incesante de cuál es lo mejor y lo más perfecto para poder ser testigos apostólicos en la misión divina que Cristo nos ha confiado. Entonces no podemos decir que él fuese y ya está. No, él iba muy a menudo y nos hablaba a menudo y nos, o sea, compartía con nosotros con mucha frecuencia pues los quehaceres de cada día del seminario. Es decir, que él estaba involucrado total y absolutamente con ello, con los formadores, y los fue, y, digamos, no digo instruyendo, pero sí orientando por dónde debían caminar continuamente. Entonces no es algo que decreto la norma y publico esto y ya me olvido. No. Al contrario, él estaba continuamente preocupado por todo y cada una de las cosas del seminario. Él estaba así. Les daba ejercicios también a los También daba ejercicios, más que ejercicios espirituales, nos daba algún retiro. Retiros sí, hablaba en los seminarios. Ya digo que hablaba con nosotros y estaba siempre atento a cualquier necesidad que podíamos tener. Y entonces él si veía que era necesario, recuerdo, pues, antes de ordenarnos, ¿no?, porque decía, vosotros sois muy jóvenes y tal, ¿no?, pero recuerdo antes de ordenarnos que el rector, pues entonces fue cuando se hizo el cambio, ya nos adherimos a Burgos, después en el seminario, estando él, pues ya nos hacemos no facultad, sino instituto adherido a Burgos, ¿no? Y entonces había que hacer el bachiller en teología y todo eso, venían los profesores de Burgos y el primer año que lo tuvimos que hacer fuimos nosotros. Y entonces decía, recuerdo que en paz descanse don Estanislao, que era el rector entonces que vino, pues no, ordenaros vosotros, no, mejor lo dejáis para septiembre porque tenéis que hacer el examen, luego tenéis que hacer ejercicios y todo eso, y va a ser demasiado para ordenar en septiembre. Nosotros le dijimos a don Marcelo, mire don Marcelo, nosotros, porque llegó muy bien, ¿no?, de que cada uno de los ministerios eran en los pueblos, por ejemplo. Cuando las ordenaciones eran en los pueblos distintos, con don Marcelo. ¿En los pueblos de origen de cada seminario? No, en pueblos distintos, es decir, pues yo recibí el rito de admisión en Escalona, el lectorado en Esquivias, el acolitado en Madridejos. Sí.
Y cuando llegó, y bueno, el diaconado lo recibimos aquí en San Pedro Mártir, que fue el último acto litúrgico que hubo en la iglesia ahora de San Pedro Mártir, ¿no? Bueno, y luego el presbiterado, pues querían también que fuese por ahí, en algún sitio, ¿no? Nosotros dijimos, don Marcelo, queremos en el seminario, puesto que somos los dos solos, don Ángel y yo, puesto que somos los dos solos, queremos en el seminario y queremos, antes que se vaya usted de vacaciones, que él se solía ir a mediados de julio, después de julio, hasta antes de la Virgen, ¿no? Hasta la Virgen solía irse. Y entonces dijimos, dice, pues el segundo domingo, y le escribí una carta a don Estanislao diciéndole, de septiembre nada, y por ahí nada, será en el seminario y el día 10 de julio. O sea que él estaba atento, él siempre estaba muy preocupado por el seminario, escuchando. Usted ha sido profesor en el Seminario Mayor hasta hace poquito, ¿no? Casi 40 años. Casi 40 años. ¿Qué queda de lo que publicó don Marcelo? Yo creo que queda mucho. Y algunas cosas quizás se hayan perdido o quizás se le está dando una orientación distinta. Yo creo que la profundidad queda mucho porque fruto de esa pastoral ha sido la formación del presbiterado y de los presbíteros de los que hay ahora. Y entonces, fruto de ello ha sido la formación que han tenido o que hemos tenido. Y entonces, de ahí, porque él se preocupó de que el clero estuviese preparado y enseguida empezó a mandar, a nosotros fueron los primeros que nos mandó a estudiar a Roma según las necesidades, y andaba mal de clero porque eran los años que no había prácticamente, ¿no? Y sin embargo nos mandó ya para estudiar, para la historia, los archivos, etcétera, nos mandó a los dos y fuimos los primeros. Pero así él continuamente empezó a mandar gente que se preparase porque necesitaba que el seminario continuase en esa línea que había comenzado. Por tanto, los mismos profesores pues están formados desde esta perspectiva, por lo cual queda. En cuanto a oración, vida espiritual y organización en el seminario, yo creo que sigue vigente, ¿no? O sea que eso está vigente. Yo diría que quizás, y también está en lo de la pastoral, pero quizá no acabamos de entender que la vida del seminario es una vida de estudio y de oración, pero también de pastoral, de entender que es eso, que no es para estar encerrados en nosotros mismos, sino con la realidad de nuestro pueblo, de nuestras gentes, y que vean la realidad y cómo es o cómo debe ser la pastoral en esos lugares. Entonces, creo que sigue en vigor y creo que realmente es algo que no es de un tiempo concreto esta pastoral, sino que es algo que se puede ir renovando, y hace 50 años ya, ¿no? Pero se puede renovar, pero adaptándolo a los tiempos de hoy tiene pleno vigor. Y para completar este programa dedicado al documento Un Seminario Nuevo y Libre del cardenal don Marcelo González Martín, nos vamos en estos momentos hasta Albacete para hablar con el obispo de esta diócesis, porque en aquel entonces don Ángel Fernández Collado era seminarista en el Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo. Don Ángel Fernández Collado, ¿qué tal? Bienvenido. Bien hallado. Muy contento de estar en comunicación con vosotros.
Muchísimas gracias por atendernos, ¿no? Y por compartir este momento en este programa especial que estamos haciendo a propósito del 50 aniversario de la publicación de este documento. Don Ángel, hábleme del ambiente. Usted era seminarista junto con don Juan Pedro Sánchez Gamero. El ambiente del seminario en la época en que llega don Marcelo a nuestra archidiócesis de Toledo. Bien, yo podía comenzar indicando que yo ingresé en el seminario San Joaquín de Talavera de la Reina. Fue mi primer año como seminarista. Bueno, yo soy de Los Cerralbos, por tanto, el seminario más cercano, pues, para mi familia y tal, pues era el de Talavera. Yo comencé allí el primer año y el segundo año ya nos trasladaron desde Talavera a Toledo. Y comencé pues ya mi vida como seminarista en el seminario menor pues de Toledo. Un contraste también diferente bueno, aunque los operarios eran los que regían ambos seminarios, pero en Talavera éramos poquitos y en Toledo ya era pues otra cosa. Entonces comencé, digamos, seguir caminando, pero ya en Toledo, digo, muy diferente. Y ahí ya fue cuando ya pues interviene, diríamos, don Marcelo o entra en este momento. El ambiente, pues ya en Toledo, en Talavera era fenomenal porque éramos pocos, bueno, unos 80 o así. Y estábamos don Juan Pedro y yo, de los que hemos quedado de entonces, y nos incorporaron al seminario de Toledo. Y allí comenzamos, pues eso, nuestra etapa de seminario menor y luego ya pues en el seminario mayor. El ambiente, bueno, don Marcelo se encontró, diríamos allí, pues desconcertado, en el sentido de que, como los demás también, puedo decir, pues había diferentes pisos allí en Toledo, donde había un formador y un grupo de seminaristas, pero que de alguna manera pues vivían al margen del seminario. Entonces eso ya nos da una idea de cómo estaban las cosas, porque estos seminaristas que estaban en 3 pisos, recuerdo, Subida a la Granja, Santa Bárbara y el otro no recuerdo ahora mismo dónde estaba, pues hacían un poco su vida y subían solamente a la academia, a las clases. Después hacían su vida en esos pisos. Ya el ambiente no era bueno. Llegamos la época de don Marcelo, pues a esa crisis, pues de reunirse. Yo recuerdo, pues en la capilla nos reunían, porque yo era pequeño, pues en la capilla y se decidía si al día siguiente se bajaba a clase o no se iba a clase. Allí se organizó pues bueno, una protesta contra los profesores, etcétera. Bien, el ambiente era bastante raro. Así se lo encontró pues don Marcelo, que empezó a poner orden con esa carta pastoral, que donde él pues expresó su sentir de lo que era un seminario, de lo que debería ser, quiénes podían estar en ese seminario y el estilo que él quería imprimir. Yo tuve una relación muy cercana con don Marcelo y él recuerdo que me decía pues eso, que estos seminaristas estaban en esos pisos, pues eso, que no creían en la Eucaristía. Y yo, no, Marcelo, no, lo que pasa es que, bueno, como están en los pisos, pues no están en el seminario a la hora de la misa, etcétera, como disculpando. Pero ciertamente, pues este grupo, que poco a poco se fue disolviendo, se fue marchando ante pues la presencia de don Marcelo y sobre todo su carta pastoral, por donde lo que él entendía como seminario, quiénes podían estar formándose en el seminario y cuál sería pues su misión en el futuro. Eso le iba a preguntar, ¿no? ¿Qué cambia la publicación de esta carta de don Marcelo hace 50 años? ¿Qué cambia en el seminario? Pues cambió también radicalmente, porque don Marcelo en ese sentido fue muy claro y fuerte. Si yo quiero un seminario nuevo y libre. Y ahí explicaba un poco lo que era un seminario, qué formación teníamos que tener. También hablaba de los profesores y algunos pues dejaron de ser profesores
don Marcelo tomó la iniciativa de eso, de un seminario nuevo y libre, distinto, tal como en su sentir, en su corazón, pues lo quería la Iglesia. Y don Marcelo ahí fue radical y fue, bueno, cambiando todo aquello. Ujú. Don Ángel, ¿cómo fue la relación de don Marcelo con el seminario a lo largo de, bueno, de su pontificado, ¿no? Mientras él fue cardenal de Toledo? Bueno, pues don Marcelo visitaba constantemente el seminario, nos reunía a menudo con él y cuando veía algo que no funcionaba, pues lo decía públicamente tanto a los formadores, que eran los operarios diocesanos, como a los profesores. Y don Marcelo, pues, tomaba cartas en el asunto, en el sentido de que él había planteado ya cómo tenía que ser el seminario, quiénes podían formar parte de él. También ahí, pues, fue eh, no quitando profesores, pero sí diciendo, usted ya no le necesitamos en el seminario, a usted tampoco le necesitamos. Don Marcelo fue, digamos, trayendo, pues, profesores que realmente respondían a su mentalidad o a lo que él quería que fuese el seminario. Y vinieron a ayudarnos pues, de otros lugares. Profesores, algunos eméritos, pero grandes profesores, y otros que él, pues, de alguna manera llamaba. Hubo un buen número de jesuitas en los cuales él confiaba, y bueno, cambiaron los profesores también. Algunos ya dejaron de ser, como he dicho antes, pues profesores del seminario, porque así lo vio don Marcelo, que no eran verdaderos formadores de sacerdotes. Ujú. Y don Ángel, ahora cuando uno es obispo, obispo de Albacete, y tiene que volver a leer o se acerca a este documento de don Marcelo, y ante bueno, pues la crisis de vocaciones que estamos viviendo ahora mismo, uno que se plantea, ¿cómo lo interpreta? ¿Cómo lo vuelve a leer? Bueno, yo lo leo como lo que la Iglesia quiere y ha querido siempre. Entonces, el mensaje de don Marcelo era clarísimo, nítido, y luego él, digamos, se volcó totalmente con el seminario, continuamente. Venía a hablarnos, a estar con nosotros, a preguntar, y bueno, él quería un seminario nuevo y libre, y el que llevaba el timón era él. Y bueno, y siguió adelante, y así se fue transformando ese seminario. Yo empecé en Talavera, como os decía, en el seminario de San Joaquín. El segundo año ya me incorporaron al seminario menor de Toledo. Y, digamos, el ambiente era muy diferente, porque ya don Marcelo estaba, digamos, con esa carta o con ese, decir, el seminario tiene que ser esto, pues fue cambiando todo. Y dejaron, algunos profesores dejaron de ser profesores, formadores también, pues hubo su, bueno, es decir, pues usted no me sirve, digamos, como formador del seminario que yo quiero. Recuerdo como anécdota chocante que él me contaba, y yo tenía mucha confianza también con don Marcelo, como un padre para mí, pues que, digamos, la Eucaristía, pues iban muy poquitos. Y, y decía, don Marcelo me decía, esto no puede ser, Ángel, esto no puede ser, tal. Digo, mire, don Marcelo, se acuestan muy tarde, entonces se levantan, no se levantan a misa, que era la primera, digamos, la oración, los laudes, y le daban la Eucaristía, digo. Y llegó a decirme, es que no creen en la Eucaristía. Yo digo, sí, don Marcelo, sí que creen, digo, pero se han acostado tarde y se levantan temprano, porque los seminaristas no vivían todos en el seminario. Como digo, había como 3 pisos en Toledo, donde con un formador, pues hacían su vida bastante independiente. Y don Marcelo fue el que pues, recogió el guante y dijo, aquí tengo que poner un verdadero seminario. Y trajo profesores, grandes profesores, y organizó, es decir, un seminario nuevo y libre, que es lo que él quería, pero, y que gracias a Dios, pues el seminario pues, fue cambiando y cambió radicalmente también, porque Marcelo seguía el sentir de la Iglesia Universal, y, y él era el responsable también del seminario. Y como obispo de este seminario, pues fue poniendo las bases para eso, por un seminario nuevo y libre, un seminario como la Iglesia siempre lo había tenido y quería.